Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que hasta aquí los haya guardado el Señor, como a mí. Y bueno, pues vamos a acabar la semana con un vídeo, saliéndonos una vez más del guión preestablecido, digamos que por exigencias del guión, ¿no? Porque quiero compartir este artículo, que es muy importante y muy ilustrativo, con una persona en particular que le he dicho que se lo iba a mandar. Y bueno, es un artículo que es tan tremendo y tiene tanta revelación que lo he elegido como muestra con otro también, por ejemplo, que ustedes pueden comprobar, que titulado Las tres fiestas de la cosecha, que ya lo tienen ahí: cebada, trigo y uvas, las tres cosechas de Dios, como hemos dicho muchas veces, el pan sin levadura de la cebada, de los vencedores, el trigo con levadura de la iglesia, que viene después, y las uvas pisadas de los incrédulos, para que el Señor tenga el pan con levadura de los vencedores, el pan sin levadura del trigo de la iglesia y la copa de vino de las uvas de los incrédulos al final del gran jubileo de la creación. La mesa del Señor esté completa con esas tres cosas, con esas tres cosechas. Y bueno, pues el tema en cuestión se llama el capítulo 3 del libro Secretos del Tiempo, del doctor Stephen Jones. Está sacado de ahí, que se titula 120 jubileos del Espíritu Santo. Y les había anunciado ya que lo íbamos a ver, porque en el otro pasado vídeo que hablábamos de Bill Brighton y del jubileo de Bill Brighton, pues él hablaba de los 120 jubileos. Hay muchas personas que hablan de esos 120 jubileos para el derramamiento del Espíritu Santo. Y bueno, y en concreto quiero en esta primera presentación decirles que, bueno, cuando uno lee este artículo y ese otro de las tres cosechas que les he dicho y ve que se está enfrentando a una revelación y a una luz tan tremenda, pues uno tiene que llegar a pensar que esta persona tiene una revelación especial, una profundidad espiritual especial, y a la que no se le puede juzgar en base a cuatro cositas, a cuatro pinceladas del cuadro, sin ver el cuadro completo, con cuatro piezas del puzzle. No se le puede juzgar, sino que cuando nosotros podemos tener algún tipo de discrepancia con este tipo de autores que tienen esta tremenda revelación, tenemos que ser humildes, ponernos el manto de humildad, apartar nuestra soberbia, nuestra altivez, en nuestros argumentos, y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, y decir: ¿seré yo el que estoy confundido? ¿Cuál es? A ver, ¿cómo explica esta persona, cuando yo conozca toda su obra, esas cosas que están chocando con mi teología, con mis preconcepciones, con mis conceptos doctrinales? ¿Seré yo el que está confundido más bien y no esta persona? Bueno, pues como dice la palabra de Dios, juzgad con justo juicio. Así que, queridos amigos, si ustedes quieren juzgar a un autor, no lo pueden juzgar apenas ni siquiera por un artículo, por un libro, en esas cosas. Pero si ustedes ven y leen algo de este autor y ven que hay una profundidad de revelación tremenda, tienen que ponerse por lo menos ese interrogante, ¿no? De que a lo mejor el que está obcecado, el que está cegado, el que está obsesionado y obstinado soy yo y no este autor. Y que a lo mejor el que estoy confundido soy yo y no él. Así que sirva también como una vacuna para aquellos que tienen algún tipo de prejuicio contra el doctor Stephen Jones, solamente leer estos artículos
que, por ejemplo, en este caso concreto no está hablando de cosas que puedan chocar con sus concepciones habituales en cuanto a la escatología o en cuanto a la restauración de todas las cosas y cosas y asuntos de este tipo. Bueno, pero sin más preámbulo, porque el artículo es un poco largo, son 16 páginas, pero lo quiero hacer de un tirón. Vamos a meternos en harina y bueno, a ver hasta dónde nos da el vídeo de duración. Comencemos. Capítulo 3 del libro Secretos del Tiempo del doctor Stephen Jones. Esto lo tenía que haber puesto aquí, del doctor Stephen Jones. Dice así: todos los patrones proféticos de la Biblia indican que el número 120 se refiere a la efusión del Espíritu Santo. Había 120 sacerdotes que tocaban las trompetas, eso que está corregido, que tocaban las trompetas en la dedicación del templo de Salomón cuando el Espíritu de Dios llenó ese templo. Había 120 discípulos en el aposento alto cuando el Espíritu vino a templos humanos. El patrón más importante de todos es visto en la historia de Noé. Pero antes de estudiar a Noé debemos mirar la historia de los patriarcas que le precedieron. Esto pondrá la historia de Noé en el contexto adecuado. Los nombres proféticos de los patriarcas. En Génesis 2:7 leemos que Dios formó a Adán del polvo de la tierra. La palabra tierra, del polvo de la tierra, la palabra tierra viene de la palabra hebrea Adama, de donde viene también lógicamente Adán. Y a Adán se le dio precisamente ese nombre según la tierra de que fue tomado, o de la que fue tomado o formado, ¿verdad? Formado, vamos a poner mejor. Génesis 3:19. Sus descendientes fueron llamados después basándose en las circunstancias o eventos específicos que fueron sin duda importantes para ellos en su vida personal, pero que no se registran. No obstante, Dios planeó todas las cosas de modo que sus nombres profetizasen de mayores eventos en el plan general de Dios. Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva, pero cuando Caín mató a Abel, Adán desheredó a Caín de llevar el derecho de nacimiento, es decir, la primogenitura, que tiene varios componentes, el derecho de nacimiento, el mandato de dominio, el sacerdocio, etc. Decíamos el derecho de nacimiento o primogenitura para gobernar la tierra bajo mandato único. Por lo tanto, su tercer hijo, Set, se convirtió en el titular del derecho de nacimiento. Su nombre indica en lugar de reemplazar, porque él fue colocado en la posición de titular del derecho de nacimiento en lugar de Caín o Abel. El hijo de Set fue llamado Enos o Enós, que es una de las palabras bíblicas, más tarde traducida como hombre. Literalmente significa fragilidad, carne débil. En un uso más tardío pasó a referirse a la humanidad con un énfasis especial en la naturaleza humana o debilidad. Enós tuvo un hijo llamado Cainán, que no debe confundirse con el hijo de Can llamado Canaán. Cainán o Kenán con K significa casa, posesión fija, a diferencia de una tienda de campaña que se puede mover. El hijo de Cainán fue nombrado o llamado Mahalaleel, que significa la gloria de Dios. El hijo de Mahalaleel, Jared, significa descenso. El hijo de Jared, Enoc, significa enseñanza, iniciación. Enoc fue obviamente un maestro muy efectivo. Esperaríamos esto ya que él caminó con Dios. Esto implica que él recibió mucha revelación divina que enseñó a la gente de su época. El hijo de Enoc fue Matusalén, cuyo nombre significa cuando él esté muerto se enviará. Vea las notas de Bullinger o de Ballinger, como quieran. Vea las notas de Bullinger en Génesis 5:21 en la Companion Bible, en la Biblia compañera. En la página 16 hemos visto cómo su nombre era profético de la venida del diluvio.
El conocimiento del diluvio, al parecer, había sido revelado a Enoc mucho antes del nacimiento de Noé. También supo por revelación que la vida de Matusalén sería el calendario para el diluvio. Uno solo puede imaginar lo que podría haber ocurrido entre Dios y Enoc con respecto a esta revelación. Quizás Enoc oró para que su hijo no fuera asesinado por el juicio del diluvio. En cualquier caso, Matusalén llegó a ser una profecía del diluvio y estableció su calendario con su muerte a la edad de 969 años. El hijo de Matusalén, Lamec, significa poderoso o de gran alcance. Matusalén sobrevivió a su hijo porque Lamec murió a la edad de 777 años, solo 5 años antes del diluvio. El hijo de Lamec fue Noé. Él representa la culminación de toda esta revelación del Espíritu Santo. Noé significa reposo, pero la Biblia tiene una explicación extraña para su nombre. Dice en Génesis 5:29, llamó su nombre Noé diciendo, es decir, este hombre, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Yahvé maldijo. Vemos que este versículo nos lleva de nuevo al punto de partida, a Adán y la maldición sobre la tierra. Pero ¿por qué se utiliza la palabra comodidad en lugar de reposo? Nos aliviará de nuestras obras. Es decir, bueno, supongo que se está refiriendo, no veo, tendría que consultar otra vez el original porque quizás aquí haya traducido yo, quizás nos dará comodidad de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. O sea, aliviar, podemos decir, que ya saben que no significa reposo. ¿Por qué no se usó esa palabra reposo? La respuesta se encuentra en el libro de Jaser. En su relato del nacimiento de Noé leemos en Jaser 4, del 13 al 14. Y la esposa de Lamec concibió y le dio a luz un hijo en ese momento, en el transcurso del año. Bueno, saben que el libro de Jaser se menciona 2 veces en las Escrituras y es un libro pues que manejaban, incluso los apóstoles y demás, ¿no? Y Matusalén llamó su nombre Noé, diciendo, la tierra estaba en sus días en reposo y libre de corrupción, y su padre Lamec llamó su nombre Menahem, o Menahem, ¿no? Menahem, como Menahem Begin, Menahem, diciendo, este será para consolarnos en nuestras obras y miserable trabajo en la tierra que Dios había maldecido, consolarnos, aliviarnos, darnos comodidad. Bueno, en otras palabras, Noé tenía 2 nombres, ambos de los cuales eran proféticos. Su abuelo Matusalén lo llamó Noé, que significa reposo, pero su padre Lamec lo llamó Menahem, que significa consuelo. El relato bíblico simplemente combina los dos en un solo versículo, dejando de lado los detalles, pero nos dice su significado profético. Si ponemos todos estos nombres juntos, todos estos patriarcas, forman una profecía que resume todo el plan de Dios para la tierra. Y dice así, sería así, el hombre terrenal fue colocado en carne frágil como su casa, pero la alabanza de Dios, es Jesús, descenderá a enseñar o iniciar algo. Cuando Él esté muerto, se enviará uno, con mayúsculas, poderoso, con mayúscula, el Consolador. Se podría añadir que con la venida del Consolador los hombres podían entrar en su reposo. Por lo tanto, el significado de los 2 nombres de Noé es manifiesto. Él es un tipo del Consolador, Menahem, que nos lleva al reposo de Dios, Noé. Así vemos que los nombres de los patriarcas originales desde Adán hasta Noé revelan todo el plan de Dios de principio a fin. Comienza con el hombre colocado en carne frágil y termina con la redención del cuerpo por la unción y llenura del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo a los hombres es, por supuesto, en 2 etapas. Los discípulos en Pentecostés recibieron las arras del Espíritu, 2 Corintios 5:5. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Efesios 1:14. Es decir, se trata de un pago inicial previo a la segunda etapa, que es la herencia completa por venir en la fiesta de los tabernáculos dentro de algunos años. Los 2 diluvios de agua
y de espíritu. En el contexto más amplio de los patriarcas desde Adán hasta Noé, vemos que Noé es un tipo del Espíritu Santo, el Consolador. Es sorprendente cómo los acontecimientos de la vida de Noé nos proporcionan información detallada acerca de la forma y el momento de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no estaría completa sin un poco de conocimiento de la vida profética de Noé. La gente de los días de Noé era mala según la norma de Dios, y así leemos en Génesis 6:3, y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días de 120 años. La versión, serán sus días 120 años. La versión King James oculta el verdadero significado de este versículo, así que vamos a ir a una representación literal de Génesis 6:3 en la versión concordante. Y diciendo es Yehue Alwein, que quiere decir Yahvé Elohim, no acatará mi espíritu en el hombre por el león, en que más que él es carne, y vendrán sus días a ser 120 años. Repito, y diciendo es Yehue Alwein, es decir, Yahvé Elohim, no acatará mi espíritu en el hombre por el león, en que más que él es carne, y vendrán sus días a ser 120 años. No sé qué es peor, dice el doctor Stephen Jones, si una mala traducción o una ultraliteral. Pero vamos a parafrasear la versión concordante. En un inglés más llano nos dice que el Espíritu de Dios no permanecería en el hombre por el león o la edad. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Noé que pronto quitaría su espíritu del hombre por la duración de la edad. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que este versículo se refiere a la venida del diluvio. Tenga en cuenta la terminología bíblica en el momento del diluvio. Génesis 6:17 dice: y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu, en hebreo ruach, que quiere decir espíritu o aliento, es decir, que haya espíritu de vida. Espíritu o aliento de vida. En otras palabras, Dios iba a retirar su espíritu de todas las criaturas que respiraran, sobre todo del hombre. Este juego de palabras en hebreo es significativo porque retrata un doble nivel en el que Dios estaba tratando con la creación. A nivel físico, Dios iba a quitar el ruach o aliento de toda carne. En el nivel espiritual, Dios iba a quitar su ruach espíritu durante la edad. Esto crearía la necesidad del retorno del Espíritu Santo al final de la edad. Jesús vino al final de esa edad y su trabajo preparó el camino para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero ya que Pentecostés fue solo el pago inicial del Espíritu, todavía debería haber un mayor derramamiento al final de la presente edad. Su calendario se profetiza así en Génesis 6:3, mas serán sus días 120 años. La mayoría de las personas piensan que esto significa que Dios iba a acortar la vida útil de los hombres a 120 años, pero esta no es realmente la fuerza de la declaración. Ballinger y otros comentaristas están de acuerdo en que esto significa que el tiempo de gracia del hombre iba a ser de 120 años, es decir, desde que se anunció iban a tener 120 años para arrepentirse. Como dice aquí, en otras palabras, el diluvio había de venir después de 120 años de oportunidad para arrepentirse. Hasser, el libro de Hasser 5, capítulo 5, versículos 8 y 11, afirma esto. Porque así ha dicho Yahvé el Señor: he aquí yo te doy un periodo de 120 años. Si te vuelves a mí y abandonas tus malos caminos, entonces yo también apartaré el mal que te he dicho. Y no vendrá, dice el Señor. Y el Señor les otorgó un plazo de 120 años, diciendo: si se vuelven, entonces Dios se arrepentirá del mal a fin de no destruir la tierra. Este es un detalle muy importante, porque Dios no solo estaba hablando del diluvio de agua en los días de Noé, Él también estaba hablando de un diluvio mucho mayor, un diluvio del Espíritu Santo. El diluvio de agua se produjo después de 120 años. El diluvio mayor se conecta al jubileo 120, que es el 1986 después de Cristo. La primera vez, pero esperen, no se precipiten, 1986 se ha pasado, ¿y dónde está?
Lo vamos a ver a medida que avancemos. La primera vez que este potencial diluvio podría haberse derramado fue en los días de Israel bajo Moisés, cuando Dios les dijo que entraran en la tierra prometida. En esa ocasión, el pueblo no quiso, porque creyeron en el mal informe de los 10 espías, Números 13-14. En ese contexto, Dios les habló algo muy significativo en Números 14-21, que nos cuenta su finalidad. Mas ciertamente vivo yo, toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Toda la tierra. Esta fue la declaración del propósito y plan de Dios. Las decisiones del hombre podrían retrasar su cumplimiento, pero finalmente no podrían frustrar que se cumplieran. Vamos a poner el plan de Dios y el propósito de Dios con mayúsculas. Él continuó diciendo que esa generación no vería el cumplimiento de esta promesa y no heredaría el cuerpo glorificado porque se habían rebelado contra él. En otras palabras, teóricamente, si el pueblo hubiera entrado en su herencia de la tierra en ese momento, la fiesta de los tabernáculos en el jubileo 50 desde Adán, habrían regresado a la herencia que habían perdido en Adán, la gloria del Señor, el cuerpo glorificado, que es la herencia de la tierra del más alto orden, cuando fue creado de la tierra, lógicamente. Ellos lo rechazaron, por lo tanto, todavía queda un reposo que heredar para el pueblo de Dios, Hebreos 4:9. Esta profecía en particular se menciona 5 veces en el Antiguo Testamento, Números 14:21 y el Salmo 72:19, Isaías 6:3, Isaías 11:9 y Habacuc 2:14. El profeta Habacuc conecta esta profecía directamente al diluvio de Noé, diciendo: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé como las aguas cubren el mar. Recuerden esto, el profeta Habacuc conecta esta profecía directamente al diluvio de Noé, al decir, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé como las aguas cubren el mar, en Habacuc 2:14. Esto va, además de negrita, subrayado. Así que aún viene el día cuando el Espíritu de Dios se derramará sobre la tierra de la misma manera que el agua se derramó en los días de Noé. ¿Cómo se derramó el agua en los días de Noé? Sobre todos. ¿Cómo se va a derramar eso? Sobre todos. En la plenitud del Espíritu, de la que actualmente solo se ha recibido un pago inicial bajo Pentecostés. Dice aquí, el diluvio de agua del tiempo de Noé creó el problema, esto también va subrayado y en negrita. El diluvio de agua del tiempo de Noé creó el problema quitando el espíritu del hombre. El diluvio del espíritu resuelve el problema poniendo su espíritu de nuevo en el hombre. O resolverá, ¿verdad? Resolverá, vamos a ponerlo en futuro, poniendo su espíritu de nuevo en el hombre. El diluvio de agua se produjo, vamos a poner aquí agua así en minúscula. El diluvio de agua se produjo después de 120 años. El diluvio del Espíritu se produce después de 120 jubileos. Como dijimos anteriormente, el otoño de 1986 fue el jubileo 120. Este fue el comienzo, el punto bisagra para la efusión del Espíritu. Ese es el punto bisagra. A partir de entonces Dios iba a empezar a moverse para traer ese diluvio del Espíritu Santo al final, un diluvio de fuego en realidad. Este fue el comienzo, el punto bisagra, decimos, para la efusión del Espíritu. Entonces, usted debe conocer este fundamento con el fin de poder apreciar lo que Dios ha estado haciendo desde ese año para preparar los corazones de los vencedores para recibir su plenitud. Es decir, a partir de ahí el Señor va a empezar a trabajar y a ir separando vencedores a los que va a ir formando y moldeando en las cuevas, ahí a pan y agua, ocultos de la gran multitud y en secreto, como digamos, para prepararlos para ese derramamiento. Pero por supuesto nos estamos adelantando a nosotros mismos. No se puede comprender el significado de 1986 a 1996 sin una comprensión de las profecías fundacionales y los ciclos de tiempo previos a la época actual. Así que pasemos ahora a un estudio de la dedicación del Templo de Salomón. Bien, siguiente epígrafe. El Templo de Salomón
y el número 120. Vamos a ver el 120 también en el templo de Salomón. Perdón. La gloria de Dios descendió para ocupar el templo de Salomón precisamente 490 años después de que la gloria descendió sobre el monte Sinaí para llenar el arca del pacto. Cronológicamente hablando, un periodo de 490 años es lo que llamamos tiempo bendito. Ustedes no lo pueden entender si no leen el libro Secretos del Tiempo, del que está sacado este capítulo completo, porque ahí es donde se analizan ese tipo de ciclos que se registran a través de toda la escritura y que primero empezó un tal Lalo Cadona, después esa revelación la perfeccionó de alguna manera, la llevó mucho más allá de Stephen Jones y que ustedes ahora la pueden tener ahí de una manera maravillosa. Y ese es uno de los libros fundamentales para entender y tener una base que nos ayude a no perdernos en los libros de Stephen Jones cuando dice para tal año y para no sé qué y se espera que este ciclo acabe aquí o allá. ¿De acuerdo? Bien. Un ciclo de 490 años que se llama tiempo bendito. Al tratar con la gloria de Dios, nosotros siempre esperamos que se manifieste de acuerdo con el tiempo bendito, porque es un acontecimiento jubilar. Es decir, tiene que pasar para llegar a tiempo bendito 490 años para salir de tiempo maldito y entrar en tiempo bendito. En el capítulo 2 hemos visto una prueba de que el éxodo tuvo lugar en el año 2448 desde Adán. Unas semanas después de la Pascua de ese año, la gente vio la gloria de Dios manifestada en lo que se conoce como el día de Pentecostés, en Éxodo 19 al 20. Primero de Reyes 6.1 se nos dice que Salomón puso los cimientos de su templo en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto. Se nos dice que el templo mismo necesitó 7 años, 7 años, recuerden este de 7 porque lo vamos a manejar en lo sucesivo, 7 años para construirse, Primero de Reyes 6.38. Así que la estructura del templo en sí se terminó 487 años después de que la gloria había reposado en el tabernáculo de Moisés. Se nos dice en Primero de Reyes 7 que Salomón contrató a Hiram para hacer el trabajo de fundición de las columnas, el mar de fundición y las 10 fuentes de bronce. Cada uno de estos elementos fue decorado con grabados. No es difícil llegar a la conclusión de que este trabajo o de que ese trabajo durase, vamos a poner, cerca de 3 años. Y también notamos lo de 3 años, que con 7 y el 3 lo vamos a manejar en el tema del derramamiento de Pentecostés. Una demora de 10 días, ¿verdad? Que son divididos en 7 y 3. Dice 3 años, lo que indicaría que la propia dedicación del templo tuvo lugar después de 490 años. Así ya tenemos en los que teníamos antes 400. ¿Cómo era? Tiempo bendito teníamos 487, o 480 más los 7 tendríamos, los 480 más los 7 tenemos 487 y con 3 más llegamos a los 490. La única diferencia es que mientras que la gloria llegó el día de Pentecostés bajo Moisés, en los días de Salomón llegó en el 8º día de Tabernáculos, segundo de Crónicas 7:9. En la dedicación del templo, Salomón ofreció un sacrificio de 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Aquí tenemos 2 números significativos donde aparece el 120 otra vez. Segundo de Crónicas 7:5. Estas cifras son muy significativas. El número 22 es el número de luz, según la numerología bíblica. Según la numerología bíblica, el significado de los números en la Biblia. Recordemos que todos los primogénitos de Israel pertenecen a Dios, pero Él los redimió con la tribu de Leví, poniendo en Leví su nombre para que le sirvieran. El número de los levitas que estaban disponibles para redimir al primogénito de Israel eran precisamente al primogénito Israel, porque Israel era su primogénito. Eran precisamente 22.000, números 339. Así, el número 22.000 significa los hijos primogénitos de Dios que están asociados con su luz,
o transfiguración. Repetimos, el número 22.000 significa los hijos primogénitos de Dios que están asociados con su luz o transfiguración. Salomón también ofreció 120.000 ovejas a Dios. El número 120 se asocia directamente con el derramamiento del Espíritu Santo, como ya hemos visto. Cuando todos los vasos del templo se pusieron en orden y fueron limpiados correctamente, entonces trajeron el arca del pacto al templo y la colocaron en el lugar santísimo. Las varas con las que el arca se había transportado se retiraron a continuación, lo que significaba que el arca había llegado a su reposo en morada fija, una casa. Luego leemos en 2 de Crónicas 5 del 11 al 14. Ojo, porque luego comentaremos algo de esto también. Por lo de las varas del arca, que no se quitaron hasta que se construyó el templo. Por lo tanto, construir en el desierto antes de que el templo esté levantado, el templo verdadero, construir edificios y casas permanentes, en lugar de seguir avanzando a la nueva revelación. Pero muchos en el desierto tienen una revelación parcial, sacan las varas del arca y la dejan ahí quieta, en lugar de seguir avanzando hasta el templo definitivo. Hasta la revelación completa. Bien, dice el versículo los versículos 11 al 14 del 2 de Crónicas 5. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados sin guardar orden de clases, y los levitas cantores, todos los de Asal, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Ahí tenemos los 120. Cuando hacían resonar, pues, las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Yahvé. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Yahvé diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Yahvé, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Dios. Y así vemos que había 120 sacerdotes tocando las trompetas cuando el Espíritu de Dios llenó el templo de Salomón. Esto es mucho más que un número apropiado, ya que siempre parece acompañar a una efusión del Espíritu. También es importante señalar que el Espíritu se derramó después de que todos ellos llegaron a un acuerdo o armonía, a una sola voz o sonido, a un mismo sentir, por decirlo de alguna forma. Esta misma terminología se empleó más tarde cuando el Espíritu fue enviado en Pentecostés en el 2 capítulo de los Hechos. Más adelante también hablaremos de eso, de una sola voz, de un solo sentir, o sea, de esa unanimidad que nos habla. Unanimidad para mí, personalmente, habla unánime. Ánime viene de alma, ¿no? Unidad de alma, pero no de espíritu. Porque eso viene después del derramamiento. Pentecostés en Jerusalén. Vamos a ver Pentecostés en Jerusalén. Jesús fue crucificado en el día de la preparación de la Pascua y murió a mediados de la tarde, precisamente mientras entre el pueblo se mataban los corderos de la Pascua. En términos legales se les permitía matar al cordero en cualquier momento entre el mediodía y la puesta del sol, entre las dos tardes, pero en ese mediodía el sol fue súbitamente borrado. Lucas 23:44. El sol no volvió a aparecer de nuevo hasta la hora 9, que corresponde a la mitad de la tarde, es decir, alrededor de las 3 p.m. Esa es la mitad de la tarde o entre las dos tardes, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Dios realizó esta maravilla con el fin de evitar que alguna de las personas matara al cordero antes del momento en que Jesús muriese, puesto que nadie podía matar el cordero después de la puesta del sol, según la ley, ¿no? Nadie pudo hacerlo hasta que el sol, puesto que la ley mandaba eso, nadie pudo hacerlo hasta que el sol volvió a aparecer. No volvió a aparecer hasta el momento en que Jesús murió. Tal detalle muestra la preocupación de Dios por el tiempo, es decir, por la sincronización, por los detalles. Dios se desvive por cumplir toda la ley hasta la última jota y la última tilde, Mateo 5:18. Por lo tanto, Él manipuló los eventos
astronómicos, para que todos pudieran ver que Jesús era realmente el verdadero Cordero Pascual que quitó el pecado del mundo. Entonces Dios le levantó de los muertos en el día de la ofrenda de la gavilla, es decir, en el día que sigue al día de reposo, Levítico 23:11, porque cuando María lo vio y lo confundió con el hortelano, le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Juan 20:17, pero más tarde esa misma noche él dio permiso a los discípulos para que lo tocaran, Juan 20:27, así que está claro que él ya había ascendido a su Padre en la noche después de su resurrección. Es igualmente claro que esta no fue la ascensión que se produjo 40 días después, fue más bien su ascensión en el momento en que el sacerdote mecía la gavilla de cebada delante del Señor en el templo a media mañana. Una vez más nos encontramos con los pequeños detalles cumpliéndose en el momento preciso. Cuando el sacerdote mecía la gavilla abajo y arriba, simbolizaba la muerte y la resurrección en ese momento. Simbolizaba la muerte y la resurrección. En ese momento, Jesús se presentó vivo ante el Padre en el verdadero templo en el cielo. Antes de ese momento, aunque él ya estaba vivo, aún no había sido declarado legalmente vivo. María no podía tocarlo antes de la hora en que fuera declarado legalmente vivo. Entonces, por eso el Señor ascendió. Cuando el sacerdote mecía la gavilla abajo y arriba, simbolizando la resurrección, en ese momento el Señor estaba presentándose al Padre y siendo declarado legalmente vivo. El día de la ofrenda de la gavilla mecida era el primer día de un conteo de 50 días hacia el día de Pentecostés. Ese era el primer día. 1, 2, 3, una cuenta atrás hasta 50, 49, 48, 40, hasta. Así, ya que la ofrenda de la gavilla mecida siempre se mecía el primer día de la semana, o el día que sigue al día de reposo, el día de Pentecostés, también se celebraba el primer día de la semana, 7 semanas después. Jesús se apareció a sus discípulos el primer domingo y de nuevo una semana más tarde el domingo, eso dice Juan 20:26, estableciendo un patrón para la comunión con él en el primer día de la semana, el domingo. A partir de ahí encontramos en todos los registros de la iglesia primitiva que se reunían en el primer día de la semana para tener compañerismo, es decir, comunión con Jesús y con los demás. La excepción a este patrón general viene en la última aparición de Jesús a los discípulos en el día 40 de este ciclo de Pentecostés. Y vamos a ver por qué. Hechos 1:3 dice: a los cuales él se mostró vivo después de su pasión con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de las cosas pertenecientes al reino de Dios. Antes de ascender les dijo a los discípulos: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos es por fuera de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Hicieron espera por 10 días y en el día de Pentecostés fue enviado el Espíritu. Si Dios se tomó tantas molestias para hacer todas las cosas según el momento preciso, entonces, ¿por qué Jesús ascendió en el 40º día, en el 40º, creo que se dice 40, día del ciclo de Pentecostés? ¿Por qué Jesús ascendió en el 40º día del ciclo de Pentecostés? ¿Qué patrón bíblico o profecía cumplió él? El día 40 del ciclo de Pentecostés es tradicionalmente el día de la ascensión de Elías, aunque no hay ninguna referencia bíblica a ello. Sin embargo, parece que Jesús confirmó la tradición por medio de su propia ascensión en ese día. Otro patrón bíblico se encuentra en la historia de Israel bajo Moisés. Después de que Israel cruzó el Mar Rojo, llegaron al desierto en su camino hacia el monte Sinaí. Llegaron a Elim el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de Gosén, Éxodo 16:1. Se quedaron por lo menos una semana, ya que aquí es donde empezaron a recibir el maná, y las Escrituras mencionan al menos un ciclo completo, el día de reposo en el que comieron el maná antes de continuar su viaje, Éxodo 16, 22 al 24.
Desde allí viajaron a Refidim, Éxodo 17:1. Su última parada en el camino a Sinaí, Éxodo 19:2. Su última parada en el camino a Sinaí, Refidim, que fue su última parada en el camino a Sinaí. Su estancia en Refidim no tiene fecha, pero parece que estuvieron allí en el día 40 del ciclo de Pentecostés. En Refidim, el pueblo se quejó de la falta de agua y Moisés golpeó la roca para darles agua. Luego leemos que los amalecitas atacaron a Israel. Éxodo 17, del 8 al 10 dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como Moisés le había dicho y peleó contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Esta historia fue conmemorada en el Salmo 81, que se leía todos los jueves en la sinagoga en los tiempos bíblicos. El día 40 del ciclo de Pentecostés siempre caía en jueves, el día 40. Israel ganó la batalla. Debido a la intercesión de Moisés en la cima de la colina, Israel ganó la batalla debido a la intercesión de Moisés en la cima de la colina. Moisés es un tipo de Cristo, quien ascendió en el día 40 y está sentado a la diestra del Padre después de haberle sido dada toda autoridad. La vara de autoridad en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18. Desde esa posición de autoridad, viviendo siempre para interceder por ellos, como dice Hebreos 7:25. Es por su intercesión que vamos a ganar la victoria sobre sus enemigos. Así como Moisés subió al monte para interceder por el pueblo, también Jesús ascendió en el día 40 para interceder por nosotros. Aquí tenemos otro tipo, en Moisés, hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Los discípulos permanecieron 10 días antes de que el Espíritu fuera enviado en el día de Pentecostés. Aquí tenemos los 10 días. Este patrón no solo aparece en la historia de cómo Moisés llevó a Israel al monte Sinaí, sino que también se encuentra en el modelo pentecostal del rey Saúl. La historia completa se encuentra en mi libro El trigo y los asnos de Pentecostés, que les encarezco arduamente, que ya te hemos grabado 4 capítulos y sobre todo el de Sansón y el cuarto, que es el de Isaacar, son tremendos, de verdad, una revelación sobre lo que es Pentecostés y el peligro de Pentecostés que deben de leer todos los dinosaurios pentecostales, es decir, lo digo con cariño, todos los mastodontes pentecostales que llevan ahí ya años y años y años y no acaban de salir de la etapa de Pentecostés y pasar a tabernáculos. Bien, pero resumiendo, Saúl fue coronado rey en el día de Pentecostés, pero no antes de una tardanza de 10 días, porque fue coronado en la fecha de la cosecha del trigo, pero no antes de una tardanza de 10 días, otra vez los 10 días. Los 3 primeros días, aquí tenemos los 3 primeros días, tenemos el 3, vamos a ver el 3 y el 7, de los que hablábamos antes, los pasaron buscando los asnos de su padre, y luego Samuel le dijo que tardara otros 7 días, aquí tenemos el 7, mientras que él hacía los holocaustos, mientras que él ofrecía, sería más bien, él ofrecía los holocaustos y sacrificios de comunión con Dios para prepararse para el día de Pentecostés. Primera de Samuel 18. En la construcción del templo de Salomón encontramos que se necesitaron 7 años, aquí tenemos otra vez el 7 en la construcción del templo de Salomón, que ya lo vimos antes, para construir el templo mismo, y otros 3 años, aquí tenemos el 3, para fabricar los pilares y los vasos del templo. Una vez más se estableció el patrón de tardanza de 10 días dividido en 7 más 3, que lleva a la efusión del Espíritu. En estos patrones nos muestran claramente que los 10 días se pueden subdividir en 7 y 3. La ley especifica que se necesitaban 7 días para completar el tiempo de purificación del leproso. Levítico 14:8. La lepra es un símbolo de la muerte y la naturaleza humana, y la naturaleza humana de la muerte, es decir, la mortalidad. Es decir, nacimos y tenemos mortalidad, estamos muriendo cada día, ¿no?
que heredamos de Adán. Así que, en cierto sentido, para cumplir con la ley, se tardaron un total de 7 días para limpiar los discípulos. Aquí tenemos los 7. Se tardaron un total de 7 días para limpiar los discípulos antes de que el aceite se pudiera derramar sobre sus cabezas. También se requirieron 7 días para limpiar a Aarón y a sus hijos y prepararlos para el sacerdocio. Eso lo tenemos en Éxodo 29:35. Los discípulos estaban siendo también limpiados para un nuevo orden sacerdotal en el aposento alto, de alguna manera. Aunque no eran de la orden levítica, sino de la de Melquisedec, sin embargo, las mismas leyes eran aplicables y estas se cumplieron a rajatabla, porque estuvieron 10 días allí. Y vamos a ver que también se pueden dividir en 3 y en 7. Así, en el estudio del periodo de espera de los discípulos que condujo a Pentecostés en Hechos 2, llegamos a la conclusión de que probablemente pasaran 3 días en busca de aspirantes a pentecostales, es decir, se fueron reuniendo y vino uno, otro y otro, es decir, los asnos del Padre, aspirantes a pentecostales, asnos, entre comillas, el trigo y los asnos de Pentecostés, reuniéndose en el aposento alto solo para los últimos 7 días, aquí tenemos el 7 de nuevo, estuvieron 3 días y 7 días del periodo de espera, a que fuera derramado. Ahí estarán los 120, 3 días tardaron en juntarse los 120 y después 7 días ya los 120 juntos, para purificarse, por decirlo de alguna forma. El objetivo principal de esa semana fue llegar a la unidad, dice el doctor Stephen Jones, con ofrendas de paz, entre comillas, para conciliar cualquier disputa entre ellos y presentarse a sí mismo como sacrificios vivos u holocaustos a Dios. De presentar vuestros cuerpos como sacrificios vivos. Un sacrificio no se puede mover del altar. Tienes que dejar que Dios haga las cosas, no tú. Hechos 2, del 1 al 4, dice... Bueno, y antes de ver Hechos 2 del 1 al 4, que ver es la nota que yo he puesto aquí, una nota personal, nota de ustedes. Cuando yo pongo notas que a veces pues que puntualizan o de alguna forma expresan una opinión que es un poco diferente a la de Stephen Jones, pues lógicamente no somos la misma persona, ustedes tienen su juicio y el mío, y ustedes pues tienen que ir al Señor para que ustedes les muestre pues qué es lo que ustedes tienen. Hay algunas cosas con las que yo, pues lógicamente no coincido a lo mejor al 100%, en otras estoy más corto y quizás en algunas otras el Señor me ha mostrado algo más que a él, que puede ser también, aunque siempre si tienen duda, pues fíjense más de Stephen Jones que de mí, porque él va adelante, 10 años por delante de mí, por decirlo de alguna manera, y no solo en edad, sino en esa revelación, y se lo digo porque yo lo sé por las fechas de su biografía y todas estas cosas, que él en cuanto a esta operación del Espíritu Santo en su vida, pues me lleva 10 años. Nota del traductor, creemos que soy yo, ¿no? Creemos que esos 7 días de espera bien pudieran ser para purificación y conciliación de disputas, como dice Stephen Jones, porque la Escritura no lo dice, ¿no? Pero teniendo en cuenta otros ejemplos de la Escritura del Antiguo Testamento, se supone que fuera para eso, siguiendo esos patrones. Pero en cuanto a la unidad de los espíritus, digo de los espíritus, no de las almas, creemos que tiene que ser derramada desde arriba, no se puede fabricar, así como la unidad de las iglesias hoy en día no se puede lograr basándose en concilios o consejos entre las diferentes denominaciones que se ponen a discutir. Yo solía poner el ejemplo de las fichas y los cubiletes del parchís. Si usted junta los cubiletes con sus fichas dentro, ve que el cubilete es la iglesia y las fichas son los miembros de la iglesia, y los junta en el centro del parchís, pues sí, están más juntos, están como hablando, pero cada uno tiene sus fichas dentro. No se mezclan, no se pueden mezclar, están separados. Entonces, si usted bota los cubiletos o vulca los cubiletes y suelta las fichas, y entonces ahora puede juntar todas las fichas y ahí sí que tenemos una unidad, ¿verdad? Pues de alguna forma, que los consejos evangélicos del País Vasco, por ejemplo, que quieren que juntar las iglesias de aquí y de allá para ver si tratan de llegar a una unidad, y nunca llegan a nada, lógicamente. Porque la unidad no se puede fabricar con métodos humanos, ni con reuniones, ni concilios, ni nada de eso, sino que tiene que ser derramada de lo alto. Bien, no se puede lograr basándose en concilios o consejos entre las diferentes denominaciones, porque es
algo sobrenatural. Esto mismo vemos en Hechos 4, precisamente después del derramamiento de Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Bien, y ahora vamos a leer Hechos 2 del 1 al 4 que dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Una nueva nota mía, traductor: la palabra unánimes o unanimidad nos habla de la unión de las almas, ánimas, no de los espíritus. Ánimas o ánime, ¿verdad? Unánime, viene de eso, de alma. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén traduce reunidos con un mismo objetivo. Otras versiones traducen juntos en el mismo lugar. Simplemente, no dice que hubiera una unidad de espíritus, ni de almas tan siquiera. La Reina Valera y otras, pues sí, le dicen unanimidad, unánimes juntos. No, bueno, hay otras traducciones. En un mismo, dice, bueno, quitando la nota, vuelvo a leer: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así como los 120 sacerdotes en los días de Salomón tocaron sus trompetas en armonía, también los 120 discípulos fueron unánimes. No tuvieron necesidad de trompetas porque sus bocas estaban llenas de la voz y las palabras de Dios. Las trompetas en este caso son la predicación de Pedro, etcétera, ¿no? Y las lenguas, todos hablando en lenguas y cada uno les oía en su propio idioma. Según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu, Traductor, otra vez, una nota mía: esas trompetas de lenguas y predicaciones se produjeron después de ser bautizados con el Espíritu, eso sí, tras la unanimidad de las almas, quizás, ¿no? Unanimidad de las almas, pero no de los espíritus. La profética vida de Moisés, 120 años. Ustedes saben que Moisés vivió 120 años y tiene tres etapas de 40-40, la etapa de la vanidad en Egipto, instruido en toda la sabiduría de los egipcios, la etapa de la futilidad o la inutilidad en el desierto, cuidando ovejitas, en el desierto y poco más, y después tenemos los últimos 40 años, que es la etapa de la utilidad, cuando el Señor ya lo envía, una vez que ha acabado con él, con su carne, lo puede enviar a sacar al pueblo de Egipto, y está con él. Por cierto, Moisés es el único que se pasó 2 desiertos, 80 años en el desierto, 40 primero el solito y después otros 40 con los que llevó. Si quiere ser Moisés, piénseselo. En Deuteronomio 34:7 leemos: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Que sea así para nosotros también cuando recibamos esta unción del Señor. ¿Por qué Dios hizo que Moisés viviera precisamente 120 años de edad? Este número que está tan relacionado con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué tiene esto que ver con la efusión del Espíritu Santo? Tiene todo que ver con nuestro tema en cuestión. De hecho, la vida de Moisés es una de las profecías más profundas e impactantes de los 120 jubileos de la historia, anteriores a 1986 después de Cristo. ¿De acuerdo? Esto no lo había notado usted, ¿verdad? Pero el doctor Estifeño se lo ha revelado el Señor. La vida de Moisés se dividió en 3 periodos de 40 años cada uno. Leemos en Hechos 7 del 22 al 24 acerca de los primeros 40 años de su vida. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, la etapa de la vanidad, y era poderoso en sus dichos y hechos, las obras de la carne. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, se le puso, tuvo la genial idea al corazón visitar a sus hermanos. De 40 años no les había hecho caso, pero ahora él dijo: aquí estoy yo, el cheche de la pradera. Al ver que uno de ellos era maltratado, lo defendió y vengó al que fue oprimido e hirió al egipcio. Usó la espada a destiempo y cortó la oreja, como Pedro a Malco, ¿verdad? Cuando sacamos la espada, la palabra de Dios, a destiempo y de forma incorrecta, lo que hacemos es dejar sorda a la gente en vez de que nos escuchen.
y que se conviertan. Sabemos, por supuesto, que esto resultó en el exilio de Moisés en la tierra de Madián, donde pasó los siguientes 40 años en formación en la escuela del Espíritu de Dios, como decíamos, ahí humilladito y cuidando ovejitas, con su seforita y su suegrito, Yetro, etc. Luego, al fin, y comiendo buen queso de oveja y de cabra, supongo, y buenos corderos. Final de estos 40 años, Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y lo envió de vuelta a Faraón para liberar a su pueblo. En Éxodo 7:7 dice: era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Espere que aquí esto está con un error. Era Moisés de 80 años de edad y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Y así vemos que Moisés vivió a través de 3 fases distintas en su vida, cada una de las cuales fue de 40 años. Finalmente murió a la edad de 120. Consulte la tabla en la página siguiente. Esto fue profético de cómo Dios ve la historia. El 40 jubileo es el año 1960 desde Adán. Nos encontramos con que Abraham llegó a la primera edad de madurez, 12 años. No se nos dice qué pasó en ese momento, pero en general podemos decir que esto sigue el patrón de la vida de Moisés, porque Abraham era el hombre que Dios llamó a salir de Ur de los Caldeos y lo comenzó a entrenar para el servicio. Por lo tanto, el periodo desde Abraham a Jesús fue como un periodo de formación comparable al de Moisés siendo entrenado en el desierto, antes de su trabajo de sacar a Israel de Egipto. El jubileo 80 desde Adán es el 26 después de Cristo. Esto nos lleva a la época de Jesús, que es uno como Moisés, porque Él nos sacó de nuestra esclavitud en Egipto, el pecado, en la Pascua. No hace falta un esfuerzo de imaginación para ver cómo Jesús, después del jubileo 80, hizo lo mismo que Moisés a la edad de 80 años. Así como Moisés condujo la iglesia en el desierto, Hechos 7:38 nos dice eso: Moisés condujo a la iglesia en el desierto. Durante 40 años también Jesús condujo la iglesia del Nuevo Testamento por el desierto por un periodo de 40 jubileos. Moisés murió después de liderar a Israel durante 40 años y Josué guió a Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Así que también en nuestros días, después de 40 jubileos más, Jesús, cuyo nombre en hebreo es Josué, Yashua o Yoshua, dicen algunos, nos llevará a la mayor promesa de la herencia perdida por Adán en el principio. Hay una aparente discrepancia, aquí tenemos el Jordán de nuevo, hay una aparente discrepancia que debemos conciliar en este punto. El jubileo 80 desde Adán fue el 26 después de Cristo, pero la iglesia del Nuevo Testamento comenzó en el año 33 después de Cristo. Por eso ya había pensado alguno eso, aquí tampoco. Vamos a ver qué es eso. Por lo tanto, 40 jubileos después nos encontramos con que tenemos 2 puntos finales. Así, 1986 y 1993. El año 1986 fue el jubileo 120 desde Adán, pero 1993 fue el jubileo 40 de la Iglesia, es cuando acaba la edad de Pentecostés. Para explicar las razones para ello, sería necesario más material de referencia de lo que podemos ofrecer aquí, pero para el momento en que haya completado estos estudios, el cuadro completo se manifestará. Por eso les recomiendo que lean el libro completo Secretos del Tiempo. Solo podemos decir por ahora que Dios planeó esta discrepancia con el fin de impedir que la plenitud del Espíritu viniese antes de lo previsto. Bien, vamos avanzando. El antídoto para el diluvio de Noé. Vimos un diluvio de agua que quita el espíritu del hombre. Y ahora vamos a ver en este tiempo final un diluvio del espíritu, un diluvio de fuego, que lo que va a hacer es matar la carne, pero vivificar los espíritus. ¿De acuerdo? Eso es el antídoto que el Señor va a derramar ahora para contrarrestar el diluvio. Como mencionamos anteriormente, existen 2 diluvios. El primero es el diluvio de Noé, en el que el viento o aliento o espíritu se retiró de toda carne. Y el segundo es el diluvio del Espíritu Santo, en el que el Espíritu de Dios ha de ser derramado sobre toda carne.
La lluvia tardía de Joel 2:23 es el antídoto para el diluvio de Noé. El esquema básico del plan de Dios para poner su espíritu de nuevo en toda carne se pone de manifiesto en las acciones de Noé al final del diluvio. Génesis 8:1 dice: y se acordó Dios de Noé y de todo ser viviente y todas las bestias que estaban con él en el arca, y Dios hizo un viento, en hebreo ruach, viento, aliento, espíritu, como decíamos, para pasar sobre la tierra, y las aguas disminuyeron. El viento o el espíritu de Dios se dice que es el antídoto al diluvio de agua, el antídoto al diluvio de agua. Esta es una declaración profética que tiene implicaciones mucho mayores que una simple reducción en el nivel de agua. Reducción, al nivel de agua, ¿no? Al nivel que alcanzó el agua. A medida que Él resucita toda la tierra por la exhalación en sus narices del aliento de vida, una vez más somos llevados a la inmortalidad y perfección como al principio. El Edén y más es restaurado. Las escrituras también representan al Espíritu de Dios en forma de paloma. De hecho, esta era la imagen original de la palabra que se encuentra en Génesis 1:2, donde dice: el Espíritu de Dios se movía. En hebreo la palabra es rachaf, es decir, meditando o alentando, o como yo he oído en otras ocasiones, incubando. El Espíritu estaba incubando, ¿no? Incubando algo debajo de sí, debajo de sus alas, como una paloma sobre la faz de las aguas. El mismo cuadro está pintado en Deuteronomio 32:11, donde Dios es representado como el aleteo del águila sobre sus polluelos, el cuidado de la nación de Israel, al cuidado de la nación de Israel. Así, encontramos que al final del diluvio Noé envió 3 palomas para ver si se habían retirado las aguas. Esto fue profético. Nos dice que Dios planeó hacer lo mismo con el fin de superar los efectos del diluvio de agua. Por lo tanto, la efusión del Espíritu viene en 3 etapas, tanto a nivel personal como corporativo, es decir, a nivel individual como a nivel de iglesia. Estas 3 etapas están representadas por las 3 principales fiestas de Israel: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Recordemos esto porque hay una pequeña contradicción que yo les comento aquí, y bueno, para que ustedes decidan a ver cuál es lo más correcto, en las que todos los hombres fueron llamados a presentarse ante Dios. Las 3 fiestas todos eran llamados a presentarse ante Dios. La fiesta de la Pascua trata de la primera paloma enviada. Es una unción parcial que da lugar a la justificación. Aquí lo tenemos, la primera paloma enviada. Es una unción parcial que da lugar a la justificación. Se trata de la salvación de su espíritu, no del alma, del espíritu. La fiesta de Pentecostés se ocupa de la segunda paloma enviada. Es una unción mayor que comienza la obra de la santificación. Es enviada para la salvación de su alma. Por último, la fiesta de los tabernáculos se correlaciona con la tercera paloma de Noé. Es la última unción, ya que representa la plenitud del derramamiento del Espíritu, en la que vemos la redención del cuerpo, en la que vemos o veremos la redención del cuerpo, Romanos 8:23. En este derramamiento se recibirá la verdadera herencia que se había perdido en Adán, que es el cuerpo glorificado. Esa es la verdadera herencia. Este es el plan de Dios para la salvación completa, según lo representado por las 3 palomas de Noé y las 3 fiestas de Israel. ¿De acuerdo? Hablando corporativamente, dice él, sin embargo, estas palomas y los días de fiesta representan 3 distintas efusiones del Espíritu, cuando Dios interviene en los asuntos de la tierra de una manera muy inusual. La primera fue cuando descendió sobre el monte Sinaí. Dice que hay una efusión del Espíritu. Yo pongo aquí en duda, porque en realidad no se produjo, ¿no? Me parece a mí, porque al final ellos dijeron que no hable el Señor con nosotros para que no muramos, sino solo con Moisés y los que pudieron subir al monte con mucho. Traductor, Sinaí fue un Pentecostés rechazado, me parece a mí. Tal vez debiera hablarse de la Pascua en Egipto como la primera fusión. Se dio la ley, pero los 10 mandamientos el resto de la ley no quisieron escuchar. Digo, que hable Moisés con nosotros. Por lo tanto, de alguna manera esa unción fue rechazada.
no queremos morir a la carne, no queremos esa unción que nos lleve a morir a la carne. Como fuego, el monte Sinaí, dice aquí, la primera fue cuando él descendió sobre el monte Sinaí como fuego y habló los 10 mandamientos a todo el pueblo de Israel. Esto era algo muy inusual y las escrituras dicen que nunca se había hecho antes, Deuteronomio 4:33. La segunda, cuando el gran derramamiento del Espíritu se produjo en el libro de los Hechos en el día de Pentecostés. Sin embargo, la tercera está por venir en la fiesta de los tabernáculos, y cuando lo haga, la tierra dará a luz a los hijos de Dios, que serán totalmente a su imagen y semejanza. Bueno, hay que ver ese matiz que él habla a nivel individual o a nivel corporativo, donde se establece esos 3 derramamientos, contando Pentecostés y Sinaí como un derramamiento. Eso es lo que está en interrogante y quizás yo todavía no he captado bien. Yo les digo un poquito lo que yo veo. Bien, sin embargo, la tercera está por venir en la fiesta de los tabernáculos, y cuando lo haga, la tierra dará a luz a los hijos de Dios, que serán la unción de vida o vida en resurrección, aunque la doble porción tenga que esperar por el evento histórico del departamento de tabernáculo. Yo creo que el primer derramamiento fue en Egipto, ¿verdad? Sobre la iglesia en el desierto. La iglesia cuando empezó a formar antes, justo antes de salir al desierto, que es la Pascua, porque primero, antes del desierto viene el engendramiento, la Pascua, y ahí vemos en Egipto cómo por la sangre del cordero todos la pusieron en sus disteles y todos salieron. Yo creo que ese es un derramamiento de la unción de la Pascua. Pero como les digo, esto es mi opinión. Bien, el traductor, creemos que tras cruzar el Jordán podemos recibir una unción de vida o vida en resurrección, aunque la doble porción tenga que esperar por el evento histórico del derramamiento de tabernáculos. Es decir, de alguna manera cruzamos el Jordán, no tenemos la doble porción, pero sí tenemos la unción de vida de tabernáculos, que es una unción mayor y una luz mucho mayor. Y estamos a la espera de ese derramamiento de la fiesta de tabernáculos cuando se cumpla la fiesta históricamente. Esperamos que muy pronto. Las 3 palomas que Noé envió nos dan una descripción de cada una de esas 3 manifestaciones del Espíritu. Génesis 8, del 8 al 9, dice: envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Pero la paloma no encontró donde sentar la planta de su pie, y ella volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces Noé alargó su mano y la tomó y la metió con él en el arca. Cuando el Espíritu de Dios fue enviado a Israel en el monte Sinaí, la gente estaba aterrorizada ante la visión. Pensaron que si veían a Dios ellos morirían. Y así, después de que Dios les habló los 10 mandamientos, ellos habían tenido suficiente. Pongo aquí otra nota mía. Por lo tanto, así como la primera paloma no encontró donde reposar en el Sinaí, tampoco pudo hacerlo. La imagen representa, por así decirlo, el Pentecostés frustrado del Sinaí, y por ende ahí no hubo derramamiento. Luego, la primera unción debió ser en la Pascua en Egipto, el primer derramamiento. Luego, el primer derramamiento debió ser en la Pascua en Egipto. Éxodo 20, del 18 al 21, nos cuenta la historia, y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y cuando la gente lo vio, se retiró y se puso de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Para que no muramos. Acercarse al fuego mata la carne. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para probarnos y para que su temor esté en nuestra presencia, para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se acercó a la densa oscuridad. Dios le dijo a Moisés el resto de la ley, y Moisés la escribió y la relató a la gente. La ley, pues, fue una revelación a Moisés, y después de haber oído la voz de Dios, que produce la fe, fue escrita en el corazón. Romanos 10, 17. La gente en general, sin embargo, solo recibió la ley escrita externamente en tablas de piedra. Así, aunque el pueblo se persuadió a ser obediente, no tenían la fe necesaria para entrar a la tierra prometida. La gente era obediente porque la ley les obligaba desde el exterior.
fue necesaria una agencia de policía para mantener el orden y la obediencia, porque la gente realmente no quería escuchar su voz o seguir su ley. Sentían que sus leyes, las leyes de Dios, que sus leyes eran demasiado opresivas, no estaban de acuerdo con su con la manera de pensar de Dios, que era diferente de la del hombre. Aún después de las señales y maravillas que habían pasado, la gente comenzó a resentir la ley de Dios y a rozarse con sus demandas de justicia. Y aún hoy en día los hombres piensan que los mandamientos de Dios piensan de los mandamientos de Dios como en una esclavitud a la ley. Este tipo de pensamiento solo demuestra que la ley aún no ha sido escrita en sus corazones. Esto también representa la diferencia entre un esclavo y un hijo. ¿De acuerdo? Usted en Pentecostés todavía es un esclavo, un siervo, está bajo ayo. Pero no hay un hijo en todo el sentido pleno de la filiación, porque es un hijo desde la Pascua, pero no es un hijo que tiene la completa filiación. Ciertamente debemos relacionarnos con Dios como siervos, así como lo hizo Pablo en Romanos 1:1. Esto se refiere a nuestra voluntad de obedecer a Dios y sus mandamientos, pero un hijo va más allá. Un sirviente simplemente hace la voluntad de su amo. Un hijo quiere hacer la voluntad de su padre porque tiene la mente de su padre y está de acuerdo con él. Aquellos de nosotros que somos hijos en formación, que no hemos alcanzado la madurez, no nos diferenciamos en nada de los siervos, porque todavía somos menores de edad, Gálatas 4:1. Nuestro Padre impone su voluntad sobre nosotros para entrenarnos en su sistema de valores, sus leyes. Pero llega un día en que crecemos hacia la madurez. El hijo maduro que ha aprendido los valores de su padre seguirá viviendo de acuerdo a ellos. No por causa de una ley externa que lo compele, sino porque esas leyes están escritas en su corazón. No por compulsión, sino por amor. Él quiere vivir como le enseñaron porque está de acuerdo, esta es la palabra, está de acuerdo, cristiano amén, en que la ley es santa, justa y buena, Romanos 7:12. No considera que la ley sea esclavitud a un tirano, sino un modo de vida que trae la vida, la libertad y la felicidad de todos. Usted si quiere la paz, el gozo y el amor, amigo, va a tener que cruzar, si no, no va a tener eso y no va a tener libertad. La gente en los días de Moisés se negó a escuchar al Espíritu de Dios. Esta fue la manifestación exterior de la profecía en la primera paloma de Noé, que no halló donde sentar la planta de su pie. Génesis 8:9. Por eso la paloma regresó al arca, lo que también hizo el Espíritu de Dios en los días de Moisés, ir al arca del pacto. Es decir, no vamos al arca del pacto, vosotros no queréis, fue al arca del pacto. En vez de estar dentro, digamos, fue al arca del pacto. El Espíritu, por lo tanto, no moró, yo pongo aquí, no moró yo pongo traductor, sobre los hombres en ese momento, sino que se mantuvo en una estructura externa. Digo sobre porque Pentecostés no es interior, no es una unción interior, es una unción externa de poder, es un revestimiento de poder. Bien, se mantuvo una estructura externa, primero en el tabernáculo de Moisés y luego en el templo de Salomón. La segunda paloma de Noé regresó con una hoja de olivo en el pico, Génesis 8:11. Noé entonces supo que las aguas habían disminuido. Sin embargo, él no salió del arca de inmediato porque esto habría violado la profecía del plan de Dios. Una nota mía, traductor. Por lo tanto, apreciamos que Pentecostés no es una unción para salir a ministrar fuera del arca o iglesia, ¿verdad?, sino para ministrarnos entre nosotros y al Señor dentro del arca. Como dice, ministrando estos al Señor, ¿verdad?, cuando el Señor llama a Bernabé y a Pablo, ministrando estos al Señor, entonces el Señor dijo, enviadme. Entonces ahora sí. Mientras el Señor nos dice, ahora, sino para ministrarnos entre nosotros y al Señor dentro del arca, sino para dejar que el Señor añada a la iglesia a los que habían de ser salvos, como también nos dice la Escritura, no nosotros evangelizando, haciendo campañas, donde como mucho viene uno y al final se marcha y se lleva 2 o 3. Cuando, por ejemplo, alguien nos pregunta acerca de la esperanza que hay en nosotros, 1 de Pedro 3:15. Mientras tanto, por lo que vamos, como no estamos maduros y perfeccionados, en lugar de engendrar Isaacs,
vamos a engendrar ismaeles, ¿verdad? O moabitas o ammonitas, porque hay impureza, hay mezcla en nosotros. Esta segunda paloma representa el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, en Hechos 2, por el cual hemos recibido las arras del Espíritu. Una única hoja de olivo lo representa perfectamente, una única hoja de olivo, mientras que sí muestra que ahora hay una nueva vida en la tierra, en los corazones de los hombres. Traductor, sobre los hombres. Es, sin embargo, solo una pequeña porción de lo que está por venir. También en que el Espíritu estaba ahora morando en la carne en lugar de permanecer en un lugar de morada externa. Encontramos que Génesis 8 del 10 al 11 no menciona que la paloma regresara al arca, dice solamente que la paloma volvió a él. El texto exacto de la profecía de la Escritura dice que el Espíritu de Dios había llegado a los hombres. La tercera paloma que Noé envió no regresó más a él. Génesis 8:12. Eso representa proféticamente una condición por la cual el hombre no tiene necesidad de ulteriores derramamientos, porque el Espíritu está en él plenamente. En ese momento Noé salió del arca para llevar una nueva vida en un nuevo mundo. Traductor, nueva nota. Esto parece confirmar nuestra tesis anterior de permanecer en el arca en Pentecostés. Así también los que reciben la plenitud del Espíritu serán enviados por todo el mundo para poner todas las cosas bajo sus pies. Establecerán el nuevo orden mundial de Dios, no el de los globalistas. Después de que Dios haya llevado el nuevo orden mundial del hombre a su disolución, que es lo que estamos viendo ocurrir ahora exactamente, sin necesidad de que venga un anticristo, porque eso ya se les ha frustrado, como ustedes están viendo todos los días en las noticias. Tenga en cuenta que el diluvio en tiempos de Noé ocurrió después de 120 años. La primera fusión del Espíritu Santo, es decir, la primera paloma, se produjo justo antes del 50 jubileo desde Adán. La segunda paloma fue enviada 7 años después del jubileo 80. El otoño de 1986 después de Cristo fue el jubileo 120, por lo que esta es la fecha general bisagra por la cual la plenitud debe ser derramada. Pero esto no es más que una visión de conjunto. A medida que avancemos en nuestros estudios vamos a mostrar los detalles de lo que ha ocurrido desde 1986 en el plan de Dios y la importancia del año 1996 y más allá. Por eso les digo que, aunque digan, bueno, pues esto no ha ocurrido nada, sí ha ocurrido. Han ocurrido muchas cosas y que si ustedes leen los libros de Stephen Jones se van a enterar. Pero si leen este libro en concreto, pues ahí van a tener este libro, Secretos del Tiempo, ahí van a tener esa explicación. No vamos a entrar aquí porque no es cuestión de este vídeo. Las leyes de limpieza después del parto. Levítico 12 es un pasaje, aquí vemos otro patrón más. Levítico 12 es un pasaje de las Escrituras casi nunca leído por los cristianos. Se trata de leyes que parecen ser totalmente irrelevantes para nosotros hoy en día. Los tiempos de la purificación después del parto. Todas las leyes de la purificación en el Antiguo Testamento, ya sea por sangre o por agua, se han cambiado en el Nuevo Testamento por la sangre y el agua que salió del corazón de Jesús en su crucifixión. Juan 19:34. Sin embargo, los ciclos de tiempo en la ley son una revelación para que podamos comprender el nacimiento del Hijo varón. Cristo en vosotros, la esperanza de glorias. Colosenses 1:27. Primero a nosotros individualmente y luego es el Hijo varón corporativo de los vencedores. Cristo en vosotros, la esperanza. Y eso Pablo se lo dice a hijitos míos por los que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiere decir que somos hijos, pero todavía Cristo no ha sido formado en nosotros a la plenitud. Levítico 12 nos dice que cuando una mujer daba a luz a un hijo, ella sería inmunda por 7 días. En el 8º día debía circuncidar a sus hijos. Entonces ella se mantenía separada de su marido por un tiempo de 33 días, en total 40 días. Sin embargo, si una mujer daba a luz una hija, ella era considerada impura durante 14 días seguidos de otros
66 días de la purificación y de separación de su marido. Y es que tras el nacimiento de una hija, ella debía permanecer separada de su marido por un total de 80 días. Sabemos, por supuesto, que después del parto la mujer necesita tiempo para sanar. Por lo tanto, podemos argumentar que se trataba de una ley práctica. Desde ese punto de vista, sin embargo, no es por el punto de vista médico, sino espiritual, ¿no? Tenemos que coger el lado espiritual de la cosa. Sin embargo, no parece haber ninguna razón práctica para que el tiempo de separación de una mujer sea el doble de tiempo después del nacimiento de una hija que el de un hijo. Esto no pretendía ser algo práctico, se suponía que debía ser profético de lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de la historia, al dar a luz a sus hijos. De vuelta a los días de Adán y Eva, Dios les mandó: sed fecundos y multiplicaos. Génesis 1:28. Esta orden les fue dada antes de su pecado, mientras que todavía conservaban la gloria de Dios en sus cuerpos. Si hubieran tenido hijos antes de su caída, habrían producido hijos a la imagen y semejanza de Dios. Pero ellos no lo hicieron. Caín y Abel y Set nacieron algunos años después de que habían perdido la gloria y la semejanza de Dios. Por lo tanto, los hijos que tuvieron fueron a la imagen de su estado carnal, no a la imagen de Dios. No eran verdaderamente hijos de Dios en el sentido de que Dios requiere, en el sentido que Dios requiere. Por esta razón vino Jesús, de modo que al recibirlo podamos llegar a ser hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Somos hijos, pero tenemos que llegar a ser hijos, crecer en la filiación. Juan también nos dice que incluso ahora somos hijos de Dios, primera de Juan 3:2, pero de inmediato matiza que está hablando de lo que seremos. Así que está claro que ahora somos hijos imputados, somos imputados como hijos, pero con el tiempo vamos a manifestar realmente esta filiación o esa filiación en nuestros cuerpos, la filiación completa. En la ley se requería a la gente que llevara un sacrificio a Dios como parte del rito de purificación después del parto, Levítico 12, del 6 al 8. No era porque hubieran cometido un pecado al tener hijos, como algunos han sugerido, ni era para dar a entender que las relaciones sexuales apropiadas eran pecado. Más bien era para mostrarles que habían dado a luz hijos a la imagen del hombre caído, no a la imagen de Dios, es decir, hijos muertos, en mortalidad. El niño o el hijo, fuera niño o niña, nació, el hijo, vamos a poner mejor, el hijo, fuera niño o niña, nació en un reino de muerte, mortalidad. La mujer había así tocado un cuerpo muerto y quedaba, por tanto, inmunda por 7 días, Números 19:11. Ella era contaminada por la enfermedad mortal de su descendencia, tocar un cadáver, ¿verdad? En un sentido amplio hay 2 Adanes. El primero ganó la vida del alma y el segundo ganó la vida espiritual. 1 Corintios 15:45. Pablo nos dice aquí que hay un cuerpo anímico y hay un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44 es la traducción literal. Cuerpo espiritual, cuerpo anímico y cuerpo espiritual. La palabra para alma o del alma a menudo se traduce como natural, y esto esconde el significado de la palabra, pero comprendiendo la diferencia entre el alma y el espíritu es evidente que los hombres que descienden de Adán son del alma, almáticos, mientras que los descendientes de Jesús son espirituales, hijos e hijas espirituales. Por lo tanto, podemos ver que Adán y Eva dieron a luz en una época en que todos eran inherentemente anímicos. La palabra para alma en hebreo es nefes y seuche o psique, ¿no? En griego, ambas son femeninas en los idiomas originales, la palabra alma, ¿no? Nefes y seuche. Son femeninas. En el idioma inglés no tenemos palabras masculinas y femeninas, pero en muchos otros idiomas sí. Por lo tanto, el alma es descrita como el lado femenino del hombre, mientras que el espíritu es descrito como el lado masculino. Cada hombre y cada mujer tienen tanto un lado femenino como un lado masculino, llamados alma y espíritu. La cuestión es que Adán y Eva dieron a luz hijos anímicos, es decir, hijos que se encontraban en su mayoría dominados por sus deseos anímicos. Se podría decir que el periodo del Antiguo Testamento en sí
lo que condujo a Cristo fue una era del alma. Fue una edad del alma o una era del alma, históricamente hablando. La hija era carnal, no a la imagen de la plenitud de Cristo. Debido a esto, la mujer, es decir, la tierra, el reino físico, debía permanecer separada de su esposo, de Dios, que es espíritu, como varón, por un total de 80 jubileos. Este es el rito de purificación en una escala más grande, a nivel de la creación del hombre y de todo esto. Creo que se ve bastante claro, ¿verdad? Y si no, lo releen una vez más y lo retoman porque, bueno, lo van a ver con mayor claridad. Este es el rito de purificación en una escala más grande en la historia del plan de Dios para dar a luz hijos en la tierra. La tierra actúa como hembra y Dios como el varón, entonces esa tierra tiene que pasar por unas etapas de purificación, etcétera, etcétera. La primera etapa pues produjo hijos anímicos, entonces estaba contaminada, en fin, lo que acabamos de ver. Ahí tienen hija carnal, 80 días de purificación, hijo carnal, 40 días de purificación. Esto también explica por qué Dios no impregnó la tierra con su espíritu antes del jubileo 80, del 26 después de Cristo. No hubiera encajado en su plan tal como se revela en Levítico 12. La ley es y siempre ha sido el plan de su propósito y plan para la tierra. No hemos entendido su plan porque no hemos entendido su ley. Porque hemos dicho que la ley ya está, ya pasó. El mismo Jesús se convirtió en el sacrificio por el cual la mujer, es decir, la tierra, fue limpiada y purificada al final de sus 80 jubileos de separación. Entonces, y solo entonces, fue posible para Dios impregnar una vez más la tierra con su semilla espiritual en el día de Pentecostés. Una vez más la tierra, la mujer, produjo descendientes de Dios. Esta vez le dio a luz un hijo. Lamentablemente, ya que la fiesta de Pentecostés se caracteriza por una ofrenda de las primicias con levadura, Levítico 23:17, lo que tipificaba que el Hijo de Dios en la edad pentecostal estaría leudado fermentado. Estaría leudado fermentado, es decir, los hijos de Dios durante esta edad siguen siendo mortales e imperfectos. Por lo tanto, la ley especifica que la mujer, es decir, la tierra, debía esperar otros 40 jubileos de separación de su marido antes de que su tiempo de purificación se haya completado. Solo entonces tendrá la capacidad legal para unirse con su marido y volver a concebir. Bueno, los 40 jubileos de purificación se extendieron desde el 33 después de Cristo hasta 1993 después de Cristo. La tierra ahora es legalmente elegible para volver a ser impregnada por tercera vez, y esta vez la tierra dará a luz al hijo varón, el cuerpo colectivo de los hijos de Dios que estarán espiritualmente perfeccionados y en la completa imagen y semejanza de Dios. Y a la completa imagen y semejanza, es decir, el Cristo cósmico. Aunque todavía ese Cristo cósmico crecerá cuando se incorpore después a la Iglesia, después del milenio y después, pues lo que ocurra al final de la edad del lago de fuego. ¿Entienden? Pero bueno, ese cuerpo colectivo de los hijos de Dios, ese Cordero Arnion, la cabeza y los vencedores. Dios esperó 7 años después del jubileo 80 hasta la impregnación de su esposa por segunda vez. El jubileo 80 fue en el 26 Anno Domini, pero es decir, después de Cristo, me gusta el más corriente, pero Dios esperó hasta Pentecostés del 33 después de Cristo para impregnar a su esposa. ¿Por qué? Ahí hay unos días de diferencia, ¿verdad? Este periodo de tardanza de 7 años, aquí tenemos otra vez los 7 años, los 7 años, qué curioso, ¿no? En el comienzo de los próximos 40 jubileos también juega una diferencia de 7 años entre 1986 y 1993. Esto explica en parte por qué el Espíritu Santo no fue derramado en 1986, a pesar de que en 1986 fue el jubileo 120. La era pentecostal no terminó hasta 1993 después de Cristo, por lo tanto, el Espíritu no podía haber llegado antes
de 1909. Dice, pues en 1903 tampoco ha llegado. Bien, léanse el libro y sabrán por qué, porque estamos en un periodo de transición, hay unos ciclos que se tienen que acabar, que cumplir también, tiene que estar todo en condiciones. Como veremos pronto, el momento de declarar el gran jubileo ocurrió el 23 de septiembre de 1996. Sin embargo, la fiesta de los tabernáculos no se cumplió ese año porque había otros ciclos proféticos que todavía no habían seguido su curso, no se habían completado. Por ejemplo, Oseas 6.2 indica que se produciría la resurrección después de 2 días, 2 milenios, es decir, después de 2000 años. En otras palabras, este evento no podría llevarse a cabo antes de septiembre de 1999 después de Cristo, que fueron los 2000 años después del nacimiento de Jesús. Para comprobarlo, consulte el capítulo 9 ahí tienen el enlace, José María Ernesto, Libros Secretos del Tiempo, que es el que estamos viendo, uno de sus capítulos. Otros ciclos de tiempo no concluyen hasta el año 2006 después de Cristo. Hay sin duda muchos otros ciclos que permanecen ocultos en el momento actual, así que la pregunta sigue siendo ¿cuánto tiempo tardará para que el Espíritu Santo pueda ser enviado en su plenitud? Repito, otros ciclos de tiempo no concluyen hasta el año 2006 después de Cristo. Hay sin duda muchos otros ciclos que permanecen ocultos en el momento actual. Así que la pregunta sigue siendo ¿cuánto tiempo tardará para que el Espíritu Santo pueda ser enviado en su plenitud? El punto a recordar en esta sección es que la Tierra esperó 80 jubileos para que el Espíritu de Dios impregnase a los 120 discípulos en el aposento alto en Jerusalén, ya que tuvo 180 días para purificar la mujer después del nacimiento de lo anímico y carnal. Entonces, el Hijo carnal nació en el año 33 después de Cristo, seguido por 40 jubileos de limpieza. Ahora hemos esperado los 40 jubileos. Yo creo que la explicación de todo esto se encuentra en los ritos de purificación de la ley que se encuentran en Levítico 12. El periodo de tiempo total es de 120 jubileos, más el periodo de tardanza o espera actual. Ahora es el momento para el nacimiento del Hijo varón, el Hijo que es verdaderamente la completa semejanza e imagen de Cristo. Le dejo a usted que ore acerca de esto y determine su propio curso de acción para preparar su corazón para recibir su plenitud. Esta es la bendición que Pablo oró sería dada a nosotros. Cerramos con su oración de Efesios 3 del 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Si usted es mujer, ponga mujer, la mujer interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, para que arraigados y cimentados en su amor, en el que Él nos tiene a nosotros, no en el que nosotros le tengamos a Él, que es muy flojo, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud, en griego, pleroma de Dios, para que seáis llenos de toda la plenitud, pleroma de Dios. Yo les animo a hacer esta oración. Yo fui guiado por el Espíritu, creo que fue uno de los primeros libros que el Señor me leyó, además de un apóstol de la superfe, Kenneth Hagin, pero basado en un librito que hablaba de la autoridad del creyente, y él recomendaba hacer estas dos oraciones de Efesio, esta y la que viene en el capítulo 1 o 2, creo que es en el 1, que son dos oraciones importantísimas. Yo la hice durante un tiempo y el Señor la ha cumplido, o la ha ido cumpliendo en mí a lo largo de muchos años. Y bueno, también recordarles, hablando de que el momento para prepararse, los últimos posts del doctor Stephen Jones, hablando sobre la situación actual en cuanto al reino, ha establecido una fecha, o ve como una fecha muy importante para el 12 de octubre del año que viene, del 2024. Coincide para los hispanos con el Día de la Hispanidad y coincide con otras fechas y tal y otros ciclos que él maneja, ya sé. Importante que estemos preparados, importante que recordemos
que el arca del Señor no va a estar a la puerta del arca del Señor, no va a estar abierta siempre, que puede llegar un momento y se cierra y usted se quedó fuera, no va a ser un vencedor para participar en esa primera resurrección y para gobernar con Cristo en el reino. Se va a perder solamente la tontería de 1000 años. ¿Qué le parece? Usted verá. Y además, si no se es perfeccionado ahora y si no entra y no se deja no se deja bautizar con fuego y no obedece al Señor por donde el Señor lo está mandando que usted vaya, pues lógicamente se va a quedar sin transformar, pero no crea que eso va a permanecer así y se va a ir de rositas. Cuando usted se levante con los incrédulos a la resurrección general, pues tendrá que estar su tiempo en las tinieblas de afuera hasta que usted sea completamente perfeccionado y pueda aparecer y puede unirse al Hijo varón. Bien, pues eso es todo. Este es un post que quería hacer ahora. Yo, pues Apocalipsis, lo veremos el próximo día. Vamos a ver lo que es el quinto o el sexto sello, no me acuerdo, que como es un poquito largo, son 9 páginas, pues lo vamos a ver solo y lo haremos entonces Dios mediante el lunes. Me disculpan por haber cortado una vez más el marchamo habitual. Los dejo en las manos del Señor, que los bendiga, que les dé revelación, entendimiento para comprender estas cosas y para entender que una persona como Stephen Jones, al que el Señor le ha dado esta revelación tan profunda, esta luz tan maravillosa de la Shekinah, no lo podemos juzgar leyendo 4 líneas aquí y allá, sino que tenemos que estudiar precisamente para ver y hacernos la pregunta si no estaremos nosotros confundidos, no será el velo que hay en Pentecostés, que todavía no hemos entrado al lugar santísimo, a través del cual vemos confusamente, oscuramente, que está en nosotros. Entonces no te puedes fiar de ti. Que Dios los bendiga y pásenlo muy bien. Nos vemos el lunes, si Dios quiere.